Lengua y literatura, octavo grado. Guía 32. Descripción literaria y no literaria. Licenciada Andrea Fernández de Pérez. Realizamos las actividades en el libro de texto. Páginas 232 a la 237. Recuerda trabajar a lápiz. Página 232. Anticipación. Actividad número 1. Leamos y resolvamos las actividades en el libro de texto. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Juan Ramón Jiménez. Ahora respondamos. Literal A. ¿Qué tipo de texto es el anterior? A. Argumentativo. B. Descriptivo. C. Informativo. D. Científico. ¿Qué está pasando en este texto? ¿Quién es Platero? Platero es un pequeño burrito y nos están diciendo cómo es. Por lo tanto, es un texto descriptivo. Veamos qué palabras nos ayudan a describir a Platero. Nos dice que es pequeño, peludo, suave, blando, que tiene espejos de azabache, sus ojos son duros, como un cristal negro. Todas estas palabras que hemos subrayado se conocen como adjetivos y nos sirven para decir cualidades o características del sustantivo, en este caso, de Platero. Continuamos. Literal B. ¿Qué se describe en el texto? Ya habíamos dicho que se describe a Platero, porque es pequeño, peludo y suave. Subrayamos los adjetivos que habíamos utilizado en el texto anterior, los cuales fueron pequeño, peludo, suave, blando, azabache, duros y negros. Literal D. Observemos la siguiente imagen y redactemos una descripción sobre ella. ¿Qué observamos? ¿Qué representa esta imagen? Es el fondo del mar. Hay un coral. Recuerda, los corales son nacimientos de plantas debajo del mar y se vuelven el hábitat de muchos animalitos marinos. Podemos observar muchos pececitos. ¿Qué colores tienen? Amarillos, azules y rojos. También los hay rayaditos. Ahora, describamos en un texto lo que acabamos de decir. Un arrecife de coral, agua de tono azul, hay corales rosados y morados y verdes, pequeños peces de colores y la luz clara del sol atravesando el fondo del mar. Puedes escribir también de qué color son los pececitos. Continuamos. Literal E. ¿Qué adjetivos utilizaste en esa descripción? Volvemos a la descripción y subrayemos los adjetivos. Utilizamos azul, rosados, morados, verdes, pequeños y claros. Literal F. Enumeremos los pasos que seguimos para hacer una descripción. Primero observamos, luego analizamos y luego comenzamos a decir lo que observamos. Recuerda, primero observar,
Luego enumeramos lo observado y distinguimos las cualidades de cada objeto observado. Página 233. Construcción. Descripción literaria y no literaria. Actividad número 2. Leamos la siguiente información. La descripción es un tipo de texto que consiste en la explicación detallada y ordenada de las características de un ser vivo, objeto, lugar o acontecimiento, y su objetivo es recrear una idea clara de lo que se está describiendo. Podemos subrayar en nuestro libro qué es la descripción. Los elementos que suelen describirse son rasgos físicos, la forma, el tamaño, el color, el material, entre otros. Rasgos sensoriales, el olor, el sabor, el sonido, la textura, entre otros. Rasgos psicológicos, los sentimientos, los pensamientos, las motivaciones, entre otros. Rasgos funcionales, la finalidad, el uso, el funcionamiento, entre otros. Ahora vamos a describir a un pequeño animalito. Es pequeño, es peludo, tiene 4 patas y sabe andar en el agua. ¿Aún no sabes qué animal es? Te voy a dar otras pistas. Es mamífero, pero pone huevos. Tiene pico de pato, pero no es un pato. Tiene patas de pato, pero tampoco es un pato. Recuerda, es mamífero, es peludo, tiene 4 patas y tiene cola. Y sabe andar en el agua. ¿Qué animal será? Es un ornitorrinco. ¿Sabías de la existencia de ese animal tan raro? Sigamos. La descripción literaria suele ser emotiva porque detalla los sentimientos, expresiones o sensaciones a través del lenguaje empleado. Este tipo de descripciones se encuentra en poesía, cuentos, novelas y narraciones literarias. La descripción no literaria tiene el propósito de informar detalladamente sobre la realidad, una realidad percibida. Este tipo de descripción se encuentra en textos informativos, informes científicos, entre otros. Subrayemos qué es la descripción literaria y qué es la descripción no literaria. Ahora ves las diferencias. La descripción literaria encierra sentimientos. La descripción no literaria simplemente detalla. Veamos el siguiente ejemplo. Una mañana de abril brotan los árboles y en la hierba del suelo hay un tono verde en lo amarillo. Aparecen los narcisos, las anémonas blancas y las anémonas azules. Y de repente el aire caliente se yergue como columnas entre los árboles de las laderas. En las partes expuestas al sol, las hojas ya han brotado y entre ellas florecen los cerezos. Si uno tiene 16 años en medio de todo esto, se queda impresionado porque es la primera primavera que uno sabe que es primavera. Karl Ove Knausgaard. ¿Qué son las anémonas? Una anémona es una plantita compacta de tallo largo. Ya podemos observarla en el dibujito. En el ejemplo se evidencia cómo a través del lenguaje literario se describe la primavera con un lenguaje connotativo y explicativo, permitiendo imaginar la escena exacta que relata el autor. Veamos ahora el siguiente ejemplo. La primavera es una estación donde se produce la floración de numerosas especies de plantas. En esta los paisajes se llenan de color
así como todos los campos y zonas verdes en numerosas regiones, presentando un aspecto vivo y alegre. En esta temporada del año, los días duran más y surge el reverdecimiento de numerosos reinos vegetales. En el ejemplo anterior se describe la primavera, de tal forma que explican el periodo de una manera informativa. Cabe destacar que dentro de un texto narrativo pueden encontrarse ambos tipos de descripción. Página 234. Actividad número 3. Leamos el texto y resolvamos al finalizar. Grandes esperanzas, de Charles Dickens. Mi hermana, la señora Joe Gargery, tenía 20 años más que yo y había logrado gran reputación consigo misma y con los vecinos por haberme criado a mano, como en aquel tiempo tenía que averiguar yo solo el significado de esta expresión. Y por otra parte me constaba que ella tenía una mano dura y pesada, así como la costumbre de dejarla caer sobre su marido y sobre mí. Supuse que tanto Joe Gargery como yo habíamos sido criados a mano. Mi hermana no hubiera podido decirse hermosa, y yo tenía la vaga impresión de que muy probablemente debió de obligar a Joe Gargery a casarse con ella, también a mano. Joe era guapo. A ambos lados de su suave rostro se veían algunos rizos de cabello dorado, y sus ojos tenían un tono azul tan indeciso que parecían haberse mezclado en parte con el blanco de los mismos. Era hombre suave, bondadoso, de buen genio, simpático, atolondrado y muy buena persona, una especie de Hércules, tanto por lo que respecta a su fuerza como a su debilidad. Mi hermana, la señora Joe, tenía el cabello y los ojos negros y el cutis tan rojizo que muchas veces yo mismo me preguntaba si se lavaría con un rallador en vez de con jabón. Era alta y casi siempre llevaba un delantal vasto, atado por detrás con dos cintas y provisto por delante de un peto inexpugnable, pues estaba lleno de alfileres y de agujas. Se envanecía mucho de llevar tal delantal, y ello constituía uno de los reproches que dirigía a Joe, a pesar de cuyo envanecimiento ya no veía la razón de que lo llevara. Veamos algunas palabras que no identificamos su significado. Por ejemplo, ¿qué es vasto? Dice que siempre llevaba un delantal vasto. Vasto significa sencillo. Atado por detrás con dos cintas y provisto por delante de un peto. ¿Qué es peto? Peto es la parte de arriba que cubre el pecho. Inexpugnable. Inexpugnable significa difícil de acceder o de difícil acceso. Esto porque estaba lleno de alfileres y de agujas, como lo dice el lector. Ahora respondamos en el libro. Literal A. ¿Cómo se describe a la hermana del protagonista? ¿Recuerdas cómo dice que es ella? ¿Qué dice de su cara? Dice que tiene cabellos y ojos negros y el cutis es rojizo. Literal B. ¿Cómo se describe a Joe Gargery? Es guapo, rostro suave, cabello rizado y dorado y de ojos azules. Literal C. ¿Qué tipo de descripción posee el texto? En el texto podremos encontrar literaria, cuando dice que es suave y bondadoso de buen genio, y también no literaria, cuando dice que sus ojos tenían un tono azul. Entonces podemos encontrar los dos tipos de descripción. Literal D. ¿Por qué los textos narrativos utilizan la descripción? ¿Por qué crees que los cuentos, las novelas y todo lo que es narrativo necesita describirse? Para describir los ambientes, los personajes y hasta las acciones. Si no nos dicen cómo son
los lugares o los personajes no podríamos imaginarlos. Literal E. ¿Cuál es el propósito comunicativo de la descripción? Ya habíamos visto que era descripción. ¿Y cuál su objetivo? ¿Cuál sería el propósito de esta descripción? Pues nos da a conocer detalles para que el lector imagine lo que lee. También para transmitir sentimientos y emociones del autor hacia sus personajes. Aprovecho para enviar un saludo a Moisés, a David, a Kimberly, a Katia, a Derek, a Ariana y todos los del octavo A. Página 235. Conectores discursivos de semejanza. Actividad número 4. Leamos la siguiente información. Los conectores discursivos de semejanza son palabras o expresiones que se utilizan para emitir dos opiniones que sirven para relacionar o comparar temas, ideas o situaciones que se encuentran en un mismo nivel de importancia. Estos conectores que suelen usarse son asimismo, de igual manera, de igual modo, igualmente, de la misma forma y de manera semejante. Subrayemos que son los conectores discursivos de semejanza. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Idea número 1. El cuidado del medio ambiente es una responsabilidad de todas y todos. Es importante generar un vínculo con la naturaleza para prepararnos para el futuro. Asimismo, es importante reconocer que todas las acciones individuales pueden tener un impacto significativo en la humanidad. De igual manera, es necesario fomentar la educación ambiental en el entorno que nos rodea. Reducir nuestra huella ecológica es indispensable para preservar los recursos naturales. En el ejemplo, en el párrafo anterior, el uso de los conectores de semejanza nos permite comprender que las tres ideas expuestas son del mismo nivel de importancia. La idea 2 y la idea 3 refuerzan lo expuesto en la idea 1, de tal manera que el cuidado del medio ambiente, las acciones realizables y la educación ambiental poseen el mismo nivel de importancia dentro del párrafo. Leamos el texto y agreguemos los conectores de semejanza. Las abejas forman parte de la biodiversidad de la que todos dependemos para sobrevivir. Proporcionan alimentos de alta calidad, miel, jalea real y polen, y otros productos como la cera de abeja, el propóleo y el veneno de abeja. Cuando los animales e insectos recogen el polen de las flores y lo esparcen, permiten que las plantas, incluidos muchos cultivos alimentarios, se reproduzcan. Polinizan las aves, los roedores, los monos e incluso las personas, pero los polinizadores más comunes son los insectos, y entre ellos las abejas. Escribamos los conectores que hacen falta en este texto. Por ejemplo, proporciona. ¿Qué conector podría agregar esta información a la primera frase? Asimismo, las abejas forman parte de la biodiversidad a la que todos dependemos para sobrevivir. Asimismo, proporcionan alimentos de alta calidad, el propóleo y el veneno de abeja. Cuando los animales, ¿qué conector faltará ahí? De igual manera. De igual manera, cuando los animales e insectos recogen polen de las flores y lo esparcen, permiten que las plantas, incluidos
muchos cultivos alimentarios se reproduzcan. Polinizan las aves. ¿Qué conector faltará ahí? Ah, de la misma forma. De la misma forma, polinizan las aves, los roedores, los monos e incluso las personas. Ahora respondamos en el cuaderno. Actividad 4, página 235. Recuerda rotular con el tema de la semana, así como el número de actividad y página que vamos a trabajar. Comencemos. Literal A. Explicamos la relación que se establece el conector de semejanza en las ideas planteadas. Como ya dijimos antes, que es un conector de semejanza o de... Se establece que las ideas planteadas tienen el mismo nivel de importancia. Para eso sirve el conector de semejanza. Literal B. ¿Cuál sería entonces la idea principal del párrafo? Si todas tienen el mismo nivel de importancia. La importancia de las abejas en la biodiversidad, ya que los tres párrafos hablan de lo mismo, de la importancia de las abejas. Literal C. ¿Cómo aporta la idea 3 al desarrollo de la idea principal? ¿Recuerdas la idea 3 lo que decía? Puedes volverla a leer. Bien. Entonces, destaca que la polinizadora más común es la abeja. Continuamos. Literal D. ¿Cuál es el tema central del párrafo? Unimos las tres ideas. Y el tema central sería entonces la importancia de las abejas. Literal E. Compartimos nuestros párrafos para verificar el uso de los conectores. ¿Qué conectores utilizamos? ¿Recuerdas? Vuelve a leer. Utilizamos asimismo, de igual manera y de la misma forma. Página 236. Uso de el y y. Aprovecho para saludar a mis alumnos de octavo B. A Daniela, a Lisette, a Kaylee, a Francisco, a Carlos, a Sharon, a Catherine, también a Belén, a Sonia, a Eri y todos los demás. Actividad número 5. Leamos la siguiente información. Reglas de uso de el y y. Se escriben con el y las palabras que terminan en illo, ilya, ulyo. Por ejemplo, ardilla, cepillo, orgullo, etc. Salvo excepciones. Todos los verbos terminados en yir o yar se escriben con el. Por ejemplo, zambullir, callar, abollar. También las palabras que empiezan por fa, fo, fu y también se escriben con el. Por ejemplo, fallar, fallecer, etc. También se escribe el al inicio de una palabra. Se escribe i cuando va seguida de consonante y se escribe y cuando va seguida de vocal. Por ejemplo, invierno, yat. Al final de una palabra se escribe i si esta letra va acentuada y se escribe y si no lleva tilde. Por ejemplo, rey, hoy, oí, leí. Se escriben con y los plurales de las palabras que en singular terminan en y.
Por ejemplo, leyes, reyes, bueyes. Ahora resolvamos en el libro. Literal A. Escribamos 3 oraciones con palabras que terminen en illo, illa. Puede ser cepillo, silla, hornilla, polilla, etc. Formemos las oraciones. Mi vestido es amarillo. Me caí de la silla. Me duele la rodilla. Puedes crear otras 3 más. Literal B. Completemos las siguientes oraciones con el yo-ye según corresponda. En un castillo había una puerta enorme cerrada. El rey llamó a un cerrajero para que consiguiera una ave. No, cerrajero tiene que ser llave. Y descubrir lo que tenía. El cerrajero estuvo callado. 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 Mientras trabajaba, se subió en una silla para ver a través de la mirilla de la puerta. Tambaleó y se cayó. Cayó o cayó. Cayó. Y se lastimó la rodilla. Bien. Literal C. Explicamos a qué regla corresponderían el siguiente grupo de palabras. Inteligente, yogur, isla, invertir y yema. Cuando se dice que al inicio de una palabra se escribe I, seguida de consonante, y si se escribe Y, va a ir seguida de vocal. Bien. Literal D. Escribamos el nombre de cada imagen utilizando el Y o Y según corresponda. Tenemos primero llaves. Llaves. Luego este es un barco, pero utilizando el Y o Y sería un yate. Y por acá hay unas nubes con mucha agua y rayos. Esta es una tormenta, pero como estamos utilizando Y y el Y, se refiere entonces a la lluvia. Bien, continuamos. Página 237. Consolidación. Actividad número 6. Leamos el siguiente texto y respondemos al final. Literal A. Completemos las palabras utilizando Y o el Y según corresponde. Vemos que hay varios espacios en blanco. Entonces hay que rellenar con el Y o con Y. Comenzamos. O tenía una granja en África. Tendría que ser yo. Yo tenía una granja en África, al pie de las colinas de Gom. El Ecuador atravesaba aquellas tierras altas a un centenar de millas al norte, y la granja se asentaba a una altura de unos 6.000 pies. Durante el día te sentías a una gran altitud, cerca del sol. Las primeras horas de la mañana y las tardes eran límpidas y sosegadas, y las noches frías. La situación geográfica y la altitud se combinaban para formar un paisaje único en el mundo. No era ni excesivo ni opulento. Era el África destilada a 6.000 pies de altura, como la intensa y refinada esencia de un continente. Los colores eran secos y quemados, como los colores en cerámica. Los árboles tenían un follaje luminoso y delicado, de estructura diferente a la de los árboles en Europa. No crecían en arco ni en cúpula, sino en capas horizontales, y su forma daba a los altos árboles solitarios un parecido con las palmeras.
o un aire romántico y heroico, como barcos aparejados con las velas cargadas, y los linderos del bosque tenían una extraña apariencia, como si el bosque entero vibrase ligeramente. Las desnudas y retorcidas acacias crecían aquí y allá, entre la hierba de los grandes praderas, y la hierba tenía un aroma como de tomillo y arrayán, tomillo y arrayán, de los pantanos. En algunos lugares el olor era tan fuerte que escocía las narices. Todas las flores que encontrabas en las praderas o entre las trepadoras y lianas de los bosques nativos eran diminutas, como flores de las dunas, tan solo en el mismísimo principio de las grandes lluvias. Lluvias. Crecía un cierto número de grandes y pesados lirios, muy olorosos, muy, no muyo, ¿verdad? Es muy, muy olorosos. Las panorámicas eran inmensamente vacías. Todo lo que se veía estaba hecho para la grandeza y la libertad y poseía una inigualable nobleza. Isaac Dinesen. Veamos qué palabras identificamos que no conocemos en este texto. Por ejemplo, ¿qué significa límpidas? Límpidas significa puros, puras, eran tardes puras y sosegadas. Sosegadas ya habíamos dicho que significan tranquilas. Veamos otra palabra. Opulento. No era ni excesivo ni opulento. Opulento significa lujoso. Veamos otra palabra. Acacias. Las desnudas y retorcidas acacias. Acacias se refiere a un árbol con espinas. Ese es el acacias. Veamos otra palabra. Escocía. Un olor tan fuerte que escocía las narices. Escocía. Significa un picor doloroso. Me escocía la nariz. Ahora respondamos en el cuaderno las siguientes preguntas. Recuerda, es la actividad 6, página 237. Y luego resolvemos la autoevaluación de la unidad. Recuerda, estos son los temas que hemos visto en la unidad 8 y tienes que escribir si lo has logrado o aún está en proceso, cuando se refiere a que la actividad la has realizado o aún estás realizando. 1. Reconoces y explica las características temáticas de la poesía lírica. Puede ser que sí. 2. Analizas sintácticamente oraciones simples. Puede ser que no. ¿Reconoces el efecto estético en las figuras literarias? Puede ser que sí. ¿Redactas textos poéticos con intención literaria? Esto fue la guía anterior y algunos no han terminado su poema. ¿Aplicas las máximas conversacionales en situaciones comunicativas? Seguramente o tal vez no. Analiza descripciones literarias y no literarias. Es el tema de hoy. Posiblemente ya lo terminaste. Ahora vamos a responder las preguntas. Recuerda siempre rotular con el tema de la semana, así como el número de actividad y número de página. Literal B. ¿Qué se describía en el texto anterior? ¿Recuerdas? Hablaban de un lugar en África. Una granja en África. Literal C. ¿Qué tipo de descripción presenta el texto? ¿Literaria o no literaria? Expliquemos. Literaria, porque utiliza un lenguaje figurado en las descripciones, cuando dice los árboles tenían un follaje luminoso y delicado. Literal D. Expliquemos la relación que establecen los conectores de semejanza en el texto. ¿Viste cuáles eran los conectores?
Hacen comparaciones sobre lo que se describe bajo un mismo nivel de importancia. Eso es todo. Muchas gracias por tu atención. Y es así como terminamos este año. Nos vemos el próximo año. Saludos especiales a la promoción 2026. Chao.